alumnos y alumnas. Ahora vamos también a hacer una pequeña revisión sobre los tipos de datos. Entonces, cuando nosotros creamos una tabla, recordemos que debemos especificar qué tipos de datos van a contener cada uno de nuestros campos, y esos tipos de datos entonces son los que vamos a estar analizando a continuación. Podemos tener campos numéricos y inicialmente veremos los números enteros. Dentro del tipo de los números enteros podemos tener tiny int, small int, medium int y big int. Entonces, notemos que aquí, por ejemplo, el tiny int tiene un valor en bytes. Recordemos que un byte son 8 bits, entonces tenemos un byte, serían 8 bits, ¿de acuerdo? Y 8 bits me permiten a mí almacenar hasta 255, ¿de acuerdo? De 0 a 255 cuando no hay signo, o sea, cuando yo no le estoy diciendo que es negativo. Por ejemplo, unsigned, la propiedad unsigned quiere decir que no tiene signo. Cuando yo tengo el signo, entonces me permite almacenar desde menos 128 hasta 127. Y cuando es unsigned, me permite almacenar de 0 hasta 255. ¿De acuerdo? Recordemos que yo puedo crear o generar el número de 0 a 255 utilizando los binarios. ¿De acuerdo? Entonces, por ello, aquí me permite este rango. Con small int, de forma análoga, también podemos hacer algo parecido, pero ya vamos a hablar de 2 bytes. Entonces tenemos el valor máximo sin signo de 0 a 65.535 o con signo de menos 32.768 a 32.767. Medium int, 3 bytes, int, 4 bytes y big int hasta 8 bytes. Entonces me permite almacenar desde 0 hasta 2 por 10 a la 64 menos 1, que sería el valor mayor. Entonces esto es un número que no nos cabe aquí en nuestro campo, pero para que ustedes tengan una noción de la dimensión o de la proporción de este número, y me permite almacenar si por ejemplo yo tengo con signo desde menos 2 por 10 a la 63 hasta 2 por 10 a la 63 menos 1, que sería el número mayor, ¿de acuerdo? También yo puedo tener números decimales. El primer tipo de número decimal que podemos trabajar es los float, que sería float y double. Ellos trabajan con coma flotante, es decir, si por ejemplo yo declaro un número float 64, ¿verdad? Entonces colocamos el número, por ejemplo aquí 76.00009. Entonces, como yo lo definí que tiene que tener 4 puntos decimales aquí, esta coma flotante lo que va a hacer es va a redondear este 00009 en 0001, ¿de acuerdo? Entonces él puede tener precisión simple con float o precisión doble, o sea, ya esto va de acuerdo con la necesidad de la precisión que yo tenga con este tipo de datos, ¿de acuerdo? Si yo lo quiero él muy preciso, por ejemplo para aplicaciones científicas, entonces yo necesitaría definir en vez de float como un double. Pero si yo quiero algo con un poco más de flexibilidad, entonces puedo usar el float. Pero recordemos que es coma flotante. Yo no puedo especificar un número float de forma puntual. Yo tengo, para poder hallar yo ese número float, tengo que establecer un rango, y eso es algo que ya hemos visto en algunos de los ejemplos en otros videos de nuestra formación en MySQL, que realmente no podemos localizar exactamente un float, ¿de acuerdo? También tenemos el tipo decimal o numérico. La cantidad de dígitos que podemos almacenar es hasta 65. Entonces yo ya estoy hablando ya de un número decimal fijo, ¿de acuerdo? Entonces si yo declaro un decimal 53 y quiero almacenar, digamos, un número decimal que tenga 5 dígitos, de los cuales 3 van a ser decimales, entonces yo puedo almacenar desde menos 99.999 hasta 99.999 ya de forma fija. Entonces, digamos, este número decimal tendría mucha utilidad cuando estamos, por ejemplo, trabajando con valores monetarios. Digamos que trabajamos con centavos, entonces sabemos que es, por ejemplo,
$30.25. Entonces yo sé que yo voy a tener siempre 30.25 haciendo referencia a los 25 centavos de los $30, ¿de acuerdo? Es muy útil trabajar con este tipo de números decimal. Ahora tenemos bit. Bit, entonces él nos almacena una cantidad de bits de acuerdo con lo especificado. Aquí sería hasta 64 bits. Entonces, por ejemplo, si yo defino un número bit 1, entonces yo puedo almacenar 0 o 1, ¿de acuerdo? Y ello se realiza más que todo cuando estamos trabajando con campos booleanos, que nos permite, por ejemplo, establecer que una condición sea verdadera. Cuando es verdadera colocamos 1 y cuando es falsa colocamos 0. Entonces es muy útil el bit. O también, por ejemplo, definir un bit 3 y podemos almacenar del 0 al 7 en binario, cuya combinación sería, para los que conocen las tablas de los binarios, entonces sería el 0, por ejemplo, 000, el 1001, el 2010, el 3011, el 4100, el 5101, el 6110 y el 7111, ¿de acuerdo? También tenemos los siguientes atributos de los campos numéricos. Entonces, sign o unsigned, que nos dicen si tiene signo o no tiene signo, ¿de acuerdo? También tenemos la propiedad o el atributo zero fill, que llena los espacios con 0. Si yo defino, por ejemplo, un número entero 5 y si almaceno el número 54, él va a utilizar 5 espacios para almacenar ese número, pero los espacios en blanco va a almacenar con ceros, ¿de acuerdo? Ello es importante, digamos, conocer esta propiedad porque hay situaciones en las cuales almacenar un número con 5 dígitos es relevante para nuestros datos, ¿de acuerdo? También tenemos, por ejemplo, el autoincremento, que habría un incremento secuencial, 1, 2, 3, 4, 5, o 2, 4, 8, 10, o 5, 10, 15, 20, en fin, lo que deseemos hacer de forma secuencial incrementando los valores. También hay un error que se puede presentar que es el out of range, cuando los valores se extralimitan, ¿de acuerdo? Se salen de los límites establecidos. También tenemos el tipo de fecha y hora, ¿verdad? Tipos de fecha y hora. Tenemos campos tipo date, que nos almacena de año, mes, día, y el rango va desde el 1 de enero del año 1000 hasta el 31 de diciembre del año 9999. Tenemos datetime, que nos almacena también el mismo rango de fechas y adicionalmente almacena la hora. Entonces es muy importante. La misma forma timestamp. El timestamp ya tiene un rango un poco más limitado, pero porque él trabaja con digamos, con el cambio horario o la diferencia horaria de los países, ¿de acuerdo? Entonces es muy útil también, por ejemplo, cuando una organización tiene sedes en diferentes ciudades del mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quieren programar una reunión en un determinado horario, entonces es importante colocar un timestamp para saber en qué horario va a ser la reunión, por ejemplo, en la zona horaria, por ejemplo, en Berlín, y por ejemplo aquí en América tendrían la reunión en Buenos Aires o en Sao Paulo. Bueno, ahí ya eso se define de acuerdo con lo establecido, ¿verdad? Para la reunión, de acuerdo con el horario establecido para la reunión. Entonces timestamp, muy importante, y tiene un rango menor porque nosotros no, digamos, nadie va a estar programando una reunión de aquí a 2 o 3 años con un horario específico. Bueno, puede ser, pero no más de 20 años a partir de esta fecha, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. El campo tipo time, entonces almacena únicamente la hora y contiene este rango de horas desde 1838, 59, 59 hasta 839, 59, 59. Y tenemos el campo también de tipo year, que trabaja únicamente con el año. Entonces el rango de él es de 1901 hasta 2155 y se puede expresar en formato de 2 dígitos o de 4 dígitos, ¿de acuerdo? Ahora tenemos nuestro tipo string, que ya es los caracteres que podríamos tener char, ¿verdad? Que es una cadena de caracteres con un valor fijo de 0 a 255. Entonces si yo, por ejemplo, establezco un char 4 y coloco AA, él me va a almacenar ese AA, pero también va a almacenar los espacios en blanco.
Entonces sí, el char pues no es muy útil si el asunto es, digamos, utilizar la capacidad de almacenamiento necesaria. Para ello utilizaríamos varchar, porque el varchar también tiene una cadena de caracteres pero con valor variable. El char, la diferencia es que es valor fijo y el varchar valor variable. Por eso var, de variable, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un varchar de 4 y yo coloco AA, él únicamente me va a almacenar AA, va a utilizar únicamente aquellos 4 espacios, los 2 que necesita, ¿de acuerdo? También tengo del tipo binary, que es una cadena de caracteres con valor fijo de 0 a 255 con números binarios, o sea, va a almacenarme bits. Y tengo var binary, que es análogo al varchar, porque es variable, entonces va a utilizar, almacenar de acuerdo con lo necesario, ¿verdad? Pero en números binarios. Tenemos blob, que son binary long. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de fotos, queremos almacenar fotos y estas fotos entonces contienen números binarios gigantes, entonces yo puedo tener tiny blob que almacena 255 bytes, medium blob que almacena más de 16.7 por 10 a las 6 bytes y long blob, por ejemplo, una foto en una calidad altísima, ¿verdad? Entonces me va a almacenar más de 4.29 por 10 a la 9 bytes. Entonces eso es una capacidad de almacenamiento inmensa porque recordemos, un byte son 8 bits. Entonces si estoy hablando de más de 4.9 por 10 a la 9 bytes, entonces multipliquemos, eso es bastante. Y hoy en día con las altas demandas para almacenar información, por ejemplo en una base de datos queremos imágenes, queremos videos o algo que tenga un valor así masivo grande, entonces utilizaríamos binary long, por ejemplo. También tenemos los de tipo texto, entonces podemos guardar en uno de nuestros registros un texto, entonces tenemos tiny text, entonces 255 caracteres, medium text, más de 16.7 por 10 a las 6 caracteres y long text, más de 4.29 por 10 a las 9 caracteres. Entonces es análogo al blob, pero con caracteres. Ya no estamos hablando de bytes, sino caracteres, ¿de acuerdo? Y en NUM, él nos permite definir opciones en una lista predefinida. Es decir, si yo por ejemplo coloco un campo que sea talla y lo declaro como enum, entonces yo puedo tener las opciones pequeño, medio o grande, y es lo único que se podría digitar en ese campo, si es pequeño, medio o grande. Eso en cuanto a string. Los atributos de los campos de string, entonces tengo set y collect, que es el tipo del conjunto de caracteres que va a aceptar. Entonces ahí es cuando definimos si por ejemplo tiene por ejemplo UTF-8, UTF-16, que sería el caso de lenguas como el español o el portugués que tienen caracteres especiales. Yo también puedo establecer aquí caracteres en ruso, ideogramas japoneses, caracteres árabes, ¿verdad? Diferentes tipos de caracteres los establecemos aquí, ¿de acuerdo? Y eso se establece al momento de crear nuestros campos. Entonces es importante que tengamos este conocimiento. Antiguamente pues únicamente se trabajaba con el alfabeto latino sin ningún tipo de carácter especial, pero con el avance de la tecnología y de la utilización y la globalización de la informática, entonces se han creado diversas tablas ASCII con estos caracteres especiales de acuerdo con el idioma que se habla en cada país. Entonces muy importante conocer este tipo de atributos en los campos string. Y finalmente en MySQL tenemos campos espaciales, que ellos son más recientes. Hoy en día, por ejemplo, con los mapas, con la necesidad de establecer la ubicación exacta, por ejemplo, con el uso de aplicativos, de entregas, de comidas rápidas, en fin, lo que ustedes ya ven en el contexto actual, entonces hay la necesidad de campos espaciales. Entonces tenemos el geometry que calcula áreas, el line string que calcula una línea, ¿verdad? Y point y polygon. Entonces geometry y polygon son áreas y el de point él me establece un punto geográfico específico. Entonces este es uno de los más utilizados, este point, ¿de acuerdo? Porque yo por ejemplo cuando por ejemplo estoy trabajando con algún aplicativo
y me dice, desea permitirle a este aplicativo establecer su ubicación actual, y uno le dice sí, aceptar. Entonces seguramente está utilizando un campo de tipo espacial point para guardar, almacenar las coordenadas donde te encuentras en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces básicamente estos son de forma muy global los tipos de datos que podríamos contener al interior de nuestros campos. Hasta el próximo video.